Saludos a todos y cada uno de los que a esta hora entran en sintonía, que nos están viendo desde muchas partes de Colombia y del mundo entero. Saludos fraternales, un abrazo en el Señor para todos sus hermanos que conocemos también, que sabemos nos están viendo y que esperamos que sean edificados en el estudio en esta noche. Nosotros, para los que tal vez por primera vez se conectan, estamos viendo el libro de Filipenses y ya entramos al capítulo 4 de Filipenses. Estamos en este último capítulo de Filipenses y vamos, hermanos, pues a entrar a el capítulo 4 de Filipenses para luego entonces iniciar en esta noche el estudio. En Filipenses capítulo 4 vamos a hoy estudiar el versículo 8 y versículo 9 de Filipenses. Rápidamente vaya usted entonces a su Biblia, a la carta de Filipenses escrita por nuestro hermano Pablo allá en la ciudad de Roma mientras estuvo encarcelado. Miremos, hermanos, el capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Pero vamos a contextualizar un poco de lo que hemos venido tratando y de lo que tratamos el miércoles pasado. Nosotros miramos, de acuerdo a la enseñanza que nos dejaba el Espíritu Santo, de que el apóstol Pablo nos invitaba a no preocuparnos, a mantenernos en paz y no afanarnos por las cosas de este mundo, sino que más bien presentemos a Dios nuestras peticiones con ruego, con acción de gracias, ¿sí? Para que la paz de Dios, que sabemos es una paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, guarde nuestros pensamientos. Y esa es una paz que es tan grande, que es tan maravillosa, que el mundo no puede entender, que el mundo no puede tener. Y por eso es que dice el pasaje que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Ahora, hermanos, vamos a tocar un tema muy importante para nuestras vidas, el tema de nuestros pensamientos, Ahora, ¿por qué es tan importante este tema de nuestra mente o de nuestros pensamientos? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, algo muy importante que quiero que usted y yo leamos. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. La primera parte de ese pasaje nos está diciendo entonces que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? Y con este pasaje entonces podemos afirmar que el hombre es la medida de sus pensamientos, ¿sí? Lo que el hombre piensa, eso es, ¿sí? Anteriormente dijo un gran poeta que el alma está teñida del color de sus pensamientos. Y Jesús en realidad dijo esto también, ¿no? De que el hombre es lo que piensa, lo que hay en el corazón del hombre, eso hay, ¿sí? Lo que hay en su pensamiento, eso hay en su corazón. Miremos en Mateo capítulo 15, versículo 19, donde Jesús nos dice algo, una verdad importantísima. Jesús dice: porque del corazón es que salen los malos pensamientos y todas las demás acciones, del corazón, ¿sí? Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias y todo lo que sale, todo lo que hay hacia afuera de nosotros es porque está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Jesús lo afirmó. Lo que nosotros pensamos es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Miremos en Lucas capítulo 5, versículo 22. Lucas capítulo 5, versículo 22, el siguiente pasaje, para ver allí algo muy importante que nos enseña Dios. Pero coloque su separador en Filipenses, ¿no? Porque estamos en Filipenses
capítulo 4, versículo 8. Lucas capítulo 5, versículo 22 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos, escuche bien, los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Observe que Jesús está haciendo un intercambio entre la palabra pensamiento y la palabra corazón. Jesús conocía los pensamientos de las personas y sin embargo les dice: ¿qué caviláis en vuestro corazón? Es decir, que lo que el hombre está pensando, eso hay en su corazón, ¿sí? Y por ello es muy importante que nuestros pensamientos sean canalizados, direccionados a la voluntad de Dios, ¿sí? Pablo lo afirma en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando se nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestros pensamientos. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Debemos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento, para que así comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Hermanos, la mente es un instrumento muy importante para nuestras vidas, muy esencial, hace parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Tenemos una mente con la cual pensamos, pero algunos estudiosos dicen que más o menos entre el 80 y el 90% de nuestros pensamientos son inútiles, son disfuncionales y son negativos, ¿sí? Y eso también lo enseña la palabra de Dios. El hombre natural, el hombre que está por fuera de la voluntad de Dios, en Génesis capítulo 6, versículo 5, el mismo Dios lo afirmó cuando dice que los pensamientos del hombre, después de que el hombre cayó en el pecado, después de que la maldad se empezó a multiplicar en sobremanera, entonces dice que los pensamientos del hombre eran continuamente el mal. En Génesis capítulo 6, versículo 5 lo dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? En Salmo capítulo 94, versículo 11 dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Nosotros somos adictos al pensamiento, constantemente estamos pensando. De hecho, en estos momentos usted está pensando en algo, ¿sí? Nadie puede decir: no, yo dejé de pensar hace un rato. Todos estamos pensando algo, porque si usted pudiera decir no estoy pensando en nada, bueno, está pensando en no pensar nada, y eso también hace parte del pensamiento, ¿sí? Parece de pronto un juego de palabras, pero es así. Nosotros constantemente estamos pensando, constantemente estamos trabajando en nuestra mente, ¿sí? Aun cuando dormimos, nuestra mente está trabajando. Lo que pasa es que no es nuestra mente consciente, es nuestro subconsciente el que está trabajando, y eso se refleja a través de los sueños. Nuestro subconsciente refleja lo que hay en nuestra mente también, ¿sí? Muchas veces usted está preocupado por algo y puede que se sueñe con esa preocupación, ¿sí? Su mente o su subconsciente está trabajando también allí de eso. La mente, hermanos, entonces es un instrumento muy importante, y nosotros estamos constantemente hablando cosas, ¿sí? En nuestra mente. Hablamos de que, por ejemplo, muchas personas le dicen locos, ¿no? Aunque yo nunca le digo a esas personas locos. Las personas que están por allá en la calle, que están por un costal, que se ven un poco harapientas, de pronto no se bañan, están sucias, y uno las ve caminar y están hablando solas. Y uno dice: ¿ves? Está loco, está hablando solo. Pero bueno, no difiere mucho de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hablamos en voz alta, estamos hablando internamente, pero todos nosotros tenemos una voz interna, ¿sí? Que estamos haciendo monólogos
o diálogos internos para nosotros mismos, ¿sí? Y nosotros estamos allí y consideramos a esas personas locas, pero en realidad nosotros también, por decirlo así, somos locos en ese sentido, ¿no? ¿Sí? No que estemos locos, pero estamos constantemente hablando, estamos teniendo comentarios de nosotros, estamos juzgando algo, estamos comentando algo, estamos rechazando algo, estamos haciendo un cálculo, estamos analizando, recogiendo, almacenando, haciendo cantidad de cosas, ¿sí? Con nuestra mente en estos momentos. Y aún hasta probablemente a veces estamos también atacando con nuestra mente, porque en nuestra mente también atacamos, ¿sí? Y planeamos y hacemos diferentes cosas. Entonces, nuestra mente está trabajando y muchas veces estos pensamientos están acompañados de imágenes visuales o de películas mentales. Nos hacemos películas mentales. Inclusive podemos hacer un futuro con nuestra mente. Mañana iré a hacer esto y mañana, y nos hacemos la película de cómo lo haremos. Nuestra mente es una cosa maravillosa, hermanos. Nuestra mente es algo formidablemente que Dios colocó, ¿sí? Pero he ahí el punto que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Y nuestras emociones también se manifiestan de acuerdo a cómo esté nuestra mente. Nuestra mente, hermanos, o nuestro estado emocional es una reacción de lo que hay en nuestra mente. Las emociones son la reacción de lo que el cuerpo trae o de lo que hay en nuestra mente, ¿sí? Y es muy importante, por eso mire lo que dice Proverbios 15, versículo 13. Ese proverbio dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Es decir, que lo que nosotros estemos pensando, tal vez, muchas veces, eso hace que reaccionemos emocionalmente, ¿sí? Y mira el proverbio como dice: el corazón alegre, si estamos pensando cosas buenas, ¿sí?, hermosea el rostro, es decir, hay una emoción y el cuerpo simplemente manifiesta lo que hay dentro de nuestro corazón o en nuestra mente. Así que alguien muy jocosamente dijo que nosotros en realidad somos adictos al pensamiento. Nosotros somos pensadores compulsivos, y no compulsivos porque simplemente tengamos enfermedades mentales, sino porque nuestra mente está trabajando 24 horas al día, hermano. Nuestra mente no descansa de pensar, ¿sí? Por eso la ciencia dice que hay más de 3 billones, escuchen, no millones, sino más de 3 billones de neuronas que están conectadas unas con otras y todas ellas están formando pensamientos, ideas, analizando. Pero vuelvo y reitero lo que dije al principio y lo dice la Biblia, el 80%, muchos dicen el 80 o 90% de nuestra mente es muy disfuncional, es muy inútil o es muy negativo, ¿sí? Y por eso es que necesitamos poder pensar lo que Dios quiere. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué estamos pensando? ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos más abundantes de nuestra vida? Para saber entonces cómo es que vamos a procurar en nuestra vida tener pensamientos como lo vamos a leer en Filipenses 4, versículo 8, volviendo a Filipenses, ¿no? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Lo que pensemos, hermanos, eso es lo que vamos a hacer. Por eso tenemos que pensar antes de actuar y actuar habiendo pensado, ¿no? Porque muchas veces ocurre como el cazador que apunta pero no dispara. Ese es el que piensa pero no actúa. Y otro está el que apunta y dispara pero sin mirar un punto determinado. Bueno, ese es el que actúa sin pensar. Entonces tenemos que pensar para poder actuar, ¿sí? Y
actuar habiendo pensado. Necesitamos, hermanos, tener un manejo muy importante, y por eso la Biblia nos está diciendo aquí, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Pregunta, hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que más abunda en nuestros pensamientos? Pero vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 32, versículo 7 y 8. Pero no se vaya de Filipenses, para que allí encontremos una enseñanza también de Isaías capítulo 32, versículo 7 y versículo 8. Dice en la palabra de Dios: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. El contraste entre dos personas que piensan lo que es bueno, lo que es amable, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es puro, y entre aquellos que piensan hacer siempre el mal. El pensamiento del hombre tramposo es armar, ¿no? ¿Sí? Intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Los pensamientos de aquellos hombres naturales que no conocen de la palabra de Dios, entonces son pensamientos inútiles, disfuncionales, pensamientos que no producen nada, que en realidad no tienen ningún fruto espiritual bueno, sino que son pensamientos vanos, como dice el Salmo que leíamos ahora, ¿no? El Salmo donde dice que los pensamientos del hombre, Jehová conoce los pensamientos del hombre que son vanos, Salmo 94, versículo 11. Y entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué estamos pensando. Pero entonces, volviendo al pasaje de Filipenses, Pablo está diciendo, miren, por lo demás, quiere decir, bueno, vamos a seguir agregando exhortaciones, voy a seguir agregando, además de lo dicho, quizás pueda decir eso, ¿sí? Además de lo dicho, voy a agregarles esto más, ¿sí? Y está diciendo entonces, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero, hermanos? Bueno, lo verdadero está contrastado contra todo lo que es falso, contra todo lo que es mentiroso, contra todo lo que es engañoso, ¿sí? Lo que es auténtico, lo que es real, lo que habla siempre la verdad. Nosotros, hermanos, debemos pensar siempre en todo eso que es verdadero, que habla con verdad. Dejar a un lado los pensamientos mentirosos, ¿sí? Lo falso, lo que suplanta. Para el Hijo de Dios debe ser vital, hermanos, siempre mostrar en sus palabras y en sus actos pensamientos, palabras verdaderas, ¿sí? Y por eso dice todo lo verdadero. Ahora dice todo lo honesto. Y en otras versiones, honesto significa honrado, ¿sí? Honrado, que piensa y actúa rectamente, cumpliendo con su deber. Alguien que es honrado es alguien que cumple con su deber, con la moral, porque es transparente. Alguien que es honrado piensa siempre en lo que es verdadero también, en lo que es transparente en los negocios, en el trato con sus semejantes. Lo honesto, habla con la verdad. Hemos escuchado cuando alguien nos dice, vea, le voy a ser muy honesto, ¿cierto? Es porque va a hablar con qué, con la verdad, con la sinceridad, ¿sí? Sin tapar, sin decir mentiras. Alguien honesto es algo transparente. Y debemos pensar siempre en las cosas que puedan rejar a las demás personas, que sean también honestas, transparentes, sin doblez, ¿sí? Pero también dice todo lo justo,
Y ahí la palabra justo nos da a entender es que actúa con justicia, ¿sí? Que es equitativo, que es imparcial, que es ecuánime. Es decir, que no hay parcialidad en su forma de tratar a los demás. Todo lo justo. Cuando hablamos de algo justo, estamos hablando de justicia, ¿sí? Equidad, dar siempre con toda la medida que se merece, con toda la justicia. Pero también dice todo lo puro, y esto sí que es importante, hermanos, todo lo puro. Y lo hablo porque la palabra puro quiere decir sin mezcla. Algo puro es algo sin mezcla. ¿Cómo creen que está esta agua en estos momentos? No creo que nadie vaya a tomar agua impura. Creo que todos bebemos agua pura, ¿sí? Porque está cristalina, no hay ninguna mezcla en ella, ¿sí? Es una agua que es purificada, tratada, para que esté libre de toda impureza, libre de toda mezcla. Algo puro, hermanos, si nuestros pensamientos deben ser puros, es porque es conservar nuestra naturaleza original. ¿Y cuál naturaleza tenemos nosotros? ¿La carnal? ¿La del mundo? No, nuestra naturaleza, dice la Biblia, es la naturaleza divina. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice que se nos ha sido dada la naturaleza, ¿sí? Divina. La naturaleza divina. Entonces, algo puro es algo sin mezcla, que no se deja contaminar, ¿sí? Debemos pensar con pureza. Miremos lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, cuando le dice el trato que debe tener con las jovencitas, ¿no? Esto también es una exhortación para nosotros los jóvenes, la pureza de pensamiento. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda ¿qué? Pureza. Pureza, hermanos. La pureza, hermanos, en el trato inicia en la pureza en la mente, ¿sí? En la mente. La pureza de pensamiento en los jóvenes. Esa es una lucha, porque hay una lucha de carácter también sexual, por las hormonas, por las pasiones, ¿sí? La mente, hermano, la pureza. Jóvenes, hay que guardarnos. Tenemos que pedirle a Dios que nuestros pensamientos sean puros para con todas las personas, para con todas las personas, sobre todo las personas del sexo opuesto, tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Sí, la pureza en todo sentido de nuestra mente. Pero también dice todo lo amable. La palabra amable está indicándonos todo aquello que provoca una respuesta de amor, que complace. Alguien amable es alguien que es digno de ser amado, amable, ¿sí? Es digno de ser amado. Entonces, nuestra pureza o nuestra mente debe ser también estar pensando en amabilidad. Recuerden el tema que vimos hace 15 días, creo que fue, no el miércoles pasado, sino hace 15 días, acerca de la amabilidad o de la gentileza, cuando vimos el tratarnos gentilmente y mostrar toda gentileza para con las personas de afuera, ¿sí? Para con todos los hombres, que es lo que dice Filipenses 4:5, cuando vimos vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, de todos los hombres. La amabilidad también en nuestros pensamientos. Si vamos a pensar todo lo amable, pues vamos a actuar de la misma manera. Alguien amable siempre busca el bienestar del otro. Dice también la palabra allí, todo lo que es de buen nombre. El pensamiento también debe abarcar también todo lo que es de buen nombre. Bueno, ¿qué es esto de buen nombre? Bueno, ahí indica todo aquello que tiene una reputación buena, ¿sí? Todo aquello que tiene una buena reputación. Pasa muchas veces que nuestros pensamientos divagan en cosas que no tienen que ver con pensamientos de buena reputación, y por eso es que debemos buscar, hermanos, que nuestros pensamientos sean buenos,
¿sí? De buena reputación, de buen nombre, dice allí. ¿Qué más dice Filipenses 4, versículo 8? Si hay virtud alguna, algo que produce bien, ¿no? La palabra virtud está indicando algo que produce bien, excelencia. Por eso hablamos de la mujer virtuosa, ¿no? En Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa, ¿sí? Porque es una mujer que va a la excelencia en todas sus acciones, ¿sí? En todas sus facetas, como madre, como esposa, como hija, como hermana, como amante, en todos los sentidos. Sobrepasa a todas las mujeres, es una mujer virtuosa. Y por eso es que dice, si hay virtud alguna, es decir, buscando siempre que nuestros pensamientos sean o vayan hacia la excelencia, hacia las virtudes y sobre todo las virtudes de Jesús, hermanos. Jesús, hermanos, en todo esto que estamos hablando, es la personificación de todo esto. Todas estas virtudes las tuvo Jesús, porque Jesús siempre pensó y actuó, obviamente, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en todo lo que tiene buen nombre, ¿sí? Y también termina diciendo todo lo que es digno de alabanza. Cuando esa frase digno de alabanza es en todo lo que Dios es glorificado, ¿no? Porque Dios es glorificado en todo lo que hacemos, si lo hacemos conforme a sus propósitos, ¿sí? Si hacemos algo conforme al propósito de Dios, entonces Dios es alabado. Si hay algo digno de alabanza, ¿sí? Porque Dios nos manda y Dios nos enseña que nosotros todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, pues lo hagamos para la gloria de Dios. En todo sea Dios glorificado. Entonces miren en la frase última que dice, en esto pensad. Es decir, en esto considérelo, medítelo, trabájelo, llévelo a su mente, ¿sí? Céntrese en eso, porque nosotros, vuelvo y reitero lo que decíamos al principio, siempre estamos pensando en algo, siempre nuestra mente está pensando en algo, pero entonces ahí es donde debemos preguntarnos, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo justo, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza? ¿En esto estamos pensando? ¿O estamos pensando en otras cosas diferentes, contrarias a lo que nos está diciendo aquí? A lo que no es verdadero, a lo que es deshonesto, a lo que es impuro, a lo que es injusto, a lo que no es de buen nombre, lo que tiene una baja reputación, ¿sí? ¿En qué estamos pensando? Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Por algo la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Y del corazón es que salen los pensamientos, salen del corazón. De ahí sale todo, desde el corazón. Del corazón salen nuestros pensamientos. Y lo que nosotros pensamos, entonces eso somos. Y eso es lo más probable que vamos a hacer. Pero alguno dirá, bueno, pero ¿cómo hago? A veces yo no puedo controlar mi mente, no puedo controlar mis pensamientos. Hay momentos en los que se me vienen a la cabeza cosas que en realidad, pero ¿por qué piensas eso? No deberías de pensarlo. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado. Pero no deberíamos de pensar eso, ¿no? Y nos decimos dentro de nosotros mismos, pero ¿por qué estoy pensando eso? No deberíamos. Pero ¿cómo hacemos, hermanos, para controlar nuestra mente? Bueno, en realidad no es que tal vez podamos impedir que vengan a nuestra mente cosas malos pensamientos, se deslicen por nuestra mente. Muy probablemente los tengamos en una o que otra vez. Pero es muy importante, hermanos, que no dejemos que esos pensamientos dominen nuestras vidas, ¿sí? Alguien dijo una vez que no podemos impedir que vuelen las aves alrededor
de nuestra cabeza o sobre nuestra cabeza. Pero sí podemos impedir que hagan nido en nuestra cabeza, ¿sí? No podemos impedir que vuelen, pero sí podemos impedir que hagan nido. ¿Y qué nos quiere decir eso, hermanos? Todos tenemos pensamientos que no deberíamos tener. Lo que no debemos permitir es que se conviertan en obsesiones mentales en nuestras vidas. Que nos vamos obsesivos en X o Y o determinado pensamiento. Allí es donde está el problema. Desde el momento en que llegan nuestros pensamientos, pues debemos rechazarlos y simplemente pedirle a Dios, orar y que nos ayude cada día a renovar nuestra mente. Pero hermanos, sí podemos, ¿sí? No como algunos dicen, bueno, no puedo controlar mi mente vuela y piensa en esto y no puedo controlarla. No, sí podemos. Lo que no debemos permitir es que se vuelvan obsesivos en nuestras vidas. Pero sí podemos, hermanos, ser victoriosos y luchar contra pensamientos que no deberíamos tener como cristianos. El versículo 9 nos dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, ¿qué era lo que había aprendido o qué era lo que habían aprendido los hermanos de Filipenses? Bueno, Pablo les había transmitido la doctrina del Señor. Pablo no había reunido todo el mensaje de Dios para sus vidas. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20, dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ¿sí? Y el versículo 27 nos dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y aunque allí Pablo está hablando de los ancianos de Éfeso, no obstante, eso hizo también con las diferentes congregaciones. Les transmitió las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesucristo, lo que nos vino a enseñar nuestro Señor. Ellos aprendieron, ellos fueron receptivos, conocieron la voluntad de Dios agradable y perfecta, y podían entonces pudieron haber aprendido lo que Él les enseñó. Lo que aprendiste y recibiste y oíste, pero no solamente aprendieron, recibieron y oyeron de Pablo, sino que también miren la otra frase, y vistes en mí. ¿Qué nos da a entender esa frase, y vistes en mí? Bueno, nos da a entender que no solamente Pablo les transmitió una doctrina con sus palabras, sino que les transmitió también la enseñanza con su vida, con su ejemplo. Pudieron ver ejemplo en el apóstol Pablo, lo que hablábamos en cierta ocasión también en estudios anteriores, la importancia del ejemplo en nuestras vidas, que demos ejemplo a las demás personas. Y Pablo no fue como los fariseos, ¿no?, de los que habló Jesús. Mateo, por allá en Mateo capítulo 23, cuando Jesús les dice, hagan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Bueno, Pablo no había sido de esos que decían, pero no hacían. No, Pablo dice, miren lo que ustedes también vieron, el ejemplo que yo les di, ¿sí?, con mi conducta, dice el apóstol Pablo, con lo que yo mostré. Y Pablo entonces está colocándose como un punto de referencia para los hermanos. Pablo está diciendo, bueno, lo que ustedes aprendieron de mí, lo que ustedes escucharon de mí, lo que ustedes recibieron de mí, toda esa doctrina, pero no tan solo eso, lo que también vieron en mí. Punto de referencia, hermanos, importantísimo, porque nosotros somos punto de referencia para las personas que están a nuestro alrededor. Todas las personas no solamente van a ver o van a escuchar lo que nosotros decimos, lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos, sino que también van a ver lo que nosotros hacemos, van a ver lo que nosotros
profesamos con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Y eso podían ver los hermanos de Filipenses. Ver lo que ustedes vieron en mí, está diciendo Pablo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les está diciendo, no? ¿Qué les está diciendo? Esto, haced. Esto, haced. Es muy importante, hermanos. ¿Sí? Allí cuando Pablo dice esto, haced. Y esa palabra hacer está en el imperativo, indicándonos un mandamiento. Bueno, pues así como recibieron la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza, y vieron también el ejemplo, y lo que vieron en mí, bueno, hagan esto mismo. Hagan esto. ¿Sí? Porque están llamados a hacer. ¿Sí? La palabra hacer allí es la palabra prazo en el griego, que significa o que denota un hábito. ¿Sí? La repetición de una acción hasta que llegue a ser algo natural. Escuche bien, la repetición de una acción hasta que llegue a ser algo natural. Es decir, hacerlo de tal manera que se convierte en una costumbre para nuestra vida, que se convierte en nuestro diario vivir. Esa palabra, hacer, es la misma palabra para describir la palabra practicar. ¿Sí? ¿Qué es practicar, hermanos? Es simplemente ejecutar algo varias veces en nuestras vidas para que nosotros adquiramos una destreza, una habilidad en eso que hacemos. Por eso se habla de que aquel que es practicante de un deporte o aquel que simplemente es ocasionalmente hace este deporte, ¿no? ¿Sí? Bueno, el que practica el deporte es una persona que constantemente está entrenando, constantemente está haciendo eso, constantemente está obedeciendo las normas de ese deporte, porque es un practicante de ese deporte. No así el que simplemente dice, bueno, yo, y le preguntan, ¿no? Bueno, ¿tú practicas el fútbol? Bueno, yo ocasionalmente, una vez por mes, juego fútbol. ¿Sí? Bueno, ese no es un practicante, ese es una persona que ocasionalmente, ¿sí? Ocasionalmente juega fútbol, pero no es un practicante. Un practicante es todos los días entrena, todos los días está practicando, está en un equipo profesional, está en un equipo de élite tal vez, y constantemente está jugando, está teniendo entrenos y está practicando. Bueno, lo mismo es con la vida cristiana. Muchos quieren cambiar su mente, muchos quieren cambiar su vida, pero no se ponen manos a la obra a practicar lo que Dios les enseña, sino que ocasionalmente se acuerdan de pronto de vez en cuando de leer la Escritura, de aprender de la palabra de Dios, ¿sí? De tener comunión con Dios, con los hermanos, de congregarse tal vez, y se vuelven tal vez cristianos ocasionales, que simplemente ocasionalmente hacen esto o aquello. Pero la Biblia nos está diciendo aquí, esto haced. Y esa palabra haced es la palabra prazo, que denota un hábito. Hábito. Practiquemos, hermanos. Si nosotros somos de los que anhelamos cambiar cada día, pero no nos ponemos a la tarea de practicar, difícilmente lo vamos a lograr. Hay que practicar, hermanos. No se trata de que simplemente nuestra mente va a cambiar de un momento a otro, ¿sí? Por un milagro. Bueno, ya cambié mi mente. No. Por eso dice Romanos 12:2, que renovemos, transformamos. No nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso solo lo vamos a lograr cuando dejamos que la palabra de Dios esté transformando nuestras vidas cada día, hermanos, cada día, ¿sí? Ahora terminando, hermanos, este estudio en esta noche, el versículo 9 dice, la última parte, bueno, renueven su mente, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo amable, y no solamente piensen, sino que hagan, practiquen todo esto,
Y la última frase dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Anteriormente habíamos visto que la paz de Dios en el versículo 7, la paz de Dios, ahora viene a intercambiar la palabra como el Dios de paz. Ahora no solamente vamos a tener la paz de Dios en nuestras vidas, que es muy importante, sino que también Dios va a estar de nuestro lado. Dios va a estar, hermanos, y vamos a tener una comunión más íntima con Dios. ¿Sí? Si ustedes tienen los mejores pensamientos, si tenemos los mejores pensamientos y hacemos o practicamos lo que Dios nos enseña, entonces tendremos comunión y paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahí el punto, hermanos, que nosotros miremos qué estamos haciendo con nuestra mente. ¿Sí? Preguntémonos, ¿qué estamos haciendo con nuestra mente, hermanos? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en nuestra vida, en nuestros tiempos libres, en nuestro diario vivir con nuestra mente? ¿De qué la estamos llenando? ¿Sí? ¿Qué estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Cómo la estamos usando? La mente, hermanos, es algo que Dios dejó para que nosotros resolvamos diferentes circunstancias, dificultades, problemas. ¿Sí? Dios, hermanos, quiere que nuestra mente esté renovada y que pensemos en todo esto. Miremos, hermanos, evaluémonos y meditemos en lo que nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Vamos a ese pasaje. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren la última frase. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que estamos haciendo, hermanos. Estamos llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Llevando cautivo, ¿sí? Llevando cautivo. Es decir, no deje que su mente vuele en cosas vanas. No deje que su mente divague en cosas contrarias a lo que hemos visto aquí en el versículo 8. En impurezas, en injusticias, en falsedades, en engaños, en injusticias, en cosas de baja reputación. No deje que su mente vuele hacia esas cosas. Permita que su mente esté llevada cautiva a la obediencia a Cristo. Y cuando vengan esos pensamientos que no son correctos, que no son debidos, pues lleve esos pensamientos a la obediencia y rechace esos pensamientos. Porque lo que nosotros pensamos, eso podemos llegar a ser. Y esto no es clase simplemente de positivismo, ¿sí? Lo que tú piensas puedes llegar a ser y no. Pero la Biblia lo dice en Proverbios. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es él. Nosotros somos la medida de nuestros pensamientos. Y termino, hermanos, con un precioso salmo que también es un himno. Quiero compartírselo con todos ustedes. El Salmo 139, en estos días lo leía en el estado de un hermano. Salmo 139, versículo 23 y 24. Y dice así, Salmo 139, versículo 23 y 24. Examíname. Esto es lo que debemos rogar a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y mira la petición, y guíame en el camino eterno. Eso es un salmo de David. Fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero le pedía a Dios que lo examinara, porque nuestro corazón puede ser engañoso.
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y el himno dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, y guíame en el camino